Señor, hermana Idelis Díaz. Gracias. Denle ese aplauso más fuerte al Señor que me ha permitido estar aquí. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Gloria. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Estoy muy contenta de estar acá para traer la palabra de Dios. Me gustaría, yo siempre he dicho, me gusta primero orar y después comenzar. Pedirle la ayuda al Señor y al Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre del cielo. Gracias por este día, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en esta iglesia, Padre. Gracias por cada uno de los que están aquí en este día, Señor. Te pido, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, que unja mis labios, Señor. Que toda palabra que salga de mi boca sea de ti. Que toda carnalidad quede ahora mismo sujeta a ti. Más que hable tú en el Espíritu, Padre, para ministrar, para levantar y para restaurar, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy traigo una palabra que está en Mateo capítulo 8, verso 23. Me gustaría que, por favor, si tienen su Biblia, me acompañen. Le doy un tiempecito siempre, porque a veces yo soy lenta buscando. Dice así la palabra de Dios. Llegó, subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Mateo capítulo 8, verso 23 hasta el 27. Entonces continuamos. Señor, lo vamos a ahogar, dijeron. Y él les contestó, hombre de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? El tema se trata del miedo. Hay unos puntos bien importantes acá que yo quiero traerles. Se pueden sentar, hermanos. Vamos a dejarlos aquí y ahorita continuamos. Aquí hay unos puntos bien importantes que nosotros a veces pasamos. Como está hablando aquí de la barca, ellos se encontraban en una tormenta en esa barca, como estamos leyendo, se está moviendo la barca, siente que se va a ahogar, están desesperados. ¿Cuántas personas no hemos sentido en esa situación? ¿Cuántas personas no hemos sentido, como estaba diciendo el pastor hace un rato, que a veces las pruebas y las cosas por las que estamos pasando nos desesperan y nos ponen en mar? Pero estos que estaban en la barca, ellos estaban pasando por una prueba de fe. Si nos podemos saber, Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? A veces nosotros comenzamos a perder la fe cuando nos encontramos en una circunstancia de miedo, cuando nos sentimos que algo nos viene. Vamos a suponer que viene un problema, tú te pones que no haya que hacer, te desespera, te sientes que ya no puedes más. Pero a veces nos equivocamos, porque a veces cuando más miedo tenemos, cuando más débil nos sentimos, es cuando el Señor pone su mano para librarnos. El enemigo siempre quiere tratar de atormentar tu mente. Esta situación del miedo que tenían estos discípulos que se encontraban en la barca era una falta de fe y una declaración. Si ustedes oyen lo que dice, cuando ellos dicen, Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. ¿Qué es lo primero que decimos nosotros? Cuando nos encontramos en un problema, ¿qué es lo primero que hacemos? Llamamos una declaración negativa en vez de decir vamos a salir de ese problema. Pero ¿por qué ponemos la negativa? ¿Qué es lo que el enemigo quiere poner? ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer para distraerte? Cuando tú tienes un problema en tu trabajo, cuando tú tienes un problema en tu hogar, con tus hijos, con tu familia, siempre va a poner el enemigo algo que te vas a distraer.
te vas a poner el miedo. El miedo es algo que hace daño al cuerpo, a la mente y que tiene consecuencias. Y yo quiero hablarle un poco de esto y yo le voy a dar un testimonio del miedo y yo sé que se van a reír. Pero es importante a veces. Hay gente que dice, pero ¿cómo yo puedo superar ese miedo? ¿Cómo yo puedo salir de ese problema? Sí, tú me estás diciendo a mí que no tenga miedo. Tú me estás diciendo a mí que yo puedo. Pero yo te puedo decir a ti en esta noche que yo lo he vivido. Hay que vivirlo para tú poder contarlo y para tú poder llegar a una persona y poderlo, poderlo alertarlo, decirle, yo lo he vivido y yo sé que hay un Dios poderoso que nos saca de este problema. Hay mucha gente que están pasando por un miedo terrible. Ese miedo se llama una prisión, es una cárcel, son cadenas, son ataduras. A veces vienen de cuando tú eres niño. Hay personas que duran años sentadas en una banca. Hay personas que no se atreven a hablar. Hay personas que no se atreven a caminar hacia adelante. El enemigo te quiere ver sentado. El enemigo quiere que tú seas destruido a través del miedo. Te destruye físicamente y espiritualmente cuando tú te dejas, cuando tú permites que el enemigo te esté manipulando. Cuando el Señor llamó a Jeremías, Él le dijo que no tuviera miedo. Cuando le dijo, no tengas miedo, porque si tú vas delante de ellos y tú estás ahí, porque yo te estoy mandando, y tú estás ahí y tienes miedo, entonces va a caer. Dios le está hablando, no tengas miedo porque yo estoy contigo. ¿Cuántas personas hay aquí hoy en día que se sienten solos? ¿Cuántas personas hay aquí hoy en día que tienen miedo y que no se atreven tan siquiera a pararse y decir, aquí estoy? Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Santo eres, Padre. Yo le quiero decir un testimonio corto a todos ustedes. Yo pasé por ese miedo terrible. Es un miedo que causa gastritis. Es un miedo que causa parálisis. Es un miedo que causa estrés. Es un miedo que destruye a la persona poco a poco. Y es un miedo que te sienta. Es un miedo que no te deja seguir. Yo pude experimentar ese miedo cuando venimos de una familia que no conoce a Dios y cuando siempre te dicen, tú no vales nada, tú no vas a ser nadie, tú no sirves para nada. Hay muchas personas que están pasando hoy en día por ese miedo. Y ese miedo puede traer suicidio. Ese miedo puede traer ansiedad. Ese miedo te devalúa como persona. Y lo más grande de todo, que cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú puedes ver algo. Que ese miedo no te puede destruir. Aleluya. Todo este temor sucede en muchas personas que no tienen el conocimiento de algo que cambia a la humanidad. Muchas personas andan en la calle hoy en día pasando un miedo, jóvenes, niños encadenados. Tanto miedo tienen que han pensado en el suicidio. Tanto miedo tienen que andan con la cabeza agachada y andan cargando una mochila. Me duele mucho cuando veo este tipo de personas así y no conocen de Dios. Me duele mucho cuando nosotros que conocemos podemos sacarlo de ese error a través de la palabra de Dios. Yo digo en este día, basta con eso. En este día vamos a guerrear contra el enemigo, contra el miedo. El miedo puede venir cuando un padre comienza a decirle a sus hijos, ten cuidado, porque ese padre pasó por algo de su niñez. Pudo ser violado, pudo ser maltratado. También puede pasar con personas que fueron traicionadas
Y le dicen a los hijos, no confío en esta persona, no confío. Y andan siempre asustados y andan con este miedo. No es bueno. Porque Jesús fue maltratado, fue golpeado, fue escupido en la cruz del Calvario. Y Jesús nos ama por encima de todo eso. Y nos enseña que el enemigo no puede dejarnos en una sola estabilidad, en un solo lugar, en lo mismo. Tenemos que cambiar, tenemos que destruir toda estrategia del enemigo, tenemos que vencer el miedo y decirle a nuestros hijos que estamos en un tiempo donde tenemos que estar siempre alerta, donde tenemos que estar confiando en un Dios poderoso, que así como Dios me libró, te vas a librar a ti. Hay algo que estamos en un tiempo donde los valientes son los que van a poder pelear esta batalla. En las escuelas, en los lugares públicos, el enemigo anda como león ruyente, tratando de herir a los niños, de decirles que no valen nada, usando personas, usando los mismos niños inconversos que no conocen de la palabra. Y nuestros niños tienen que ser equipados para llevar esa palabra a las escuelas, para llevar esta palabra al mundo, para darle fuerza a aquellos débiles que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Las cadenas tienen que caer. Tienen que caer. Yo viví mucho tiempo con miedo porque no fui a la escuela, porque no sabía escribir, no sabía leer. Y siempre me decían, tú no vas a ser nadie. Y eso estaba en mi mente. Y siempre viví escondida en la última banca, hasta que Dios me dijo, ven hacia adelante. Él me trajo hacia adelante. Y Dios te está diciendo a ti en este día, no importa si tú no fuiste a una escuela, no importa si tú no sabes leer, no importa si tú no sabes escribir, lo importante es que tú lleves mi palabra en tu corazón grabada, porque mi palabra vale más que todo lo que hay por ahí, que Dios el Señor. Tú puedes ser un predicador, tú puedes ser un profeta, pero si ese miedo está en ti, dile a ese miedo, tú te vas ahora en el nombre de Jesús, porque te me llamó a mí más grande y mayor que tú. Yo vengo a traerle esta palabra porque hay mucho potencial en esta iglesia. Hay muchos hombres y mujeres que Dios está llamando y le está diciendo, yo pondré mi palabra sobre tu boca, yo te guiaré. Y el Señor quiere que nos levantemos como guerreros, como soldados. Todas estas cosas marcaron mi vida hasta un fin, hasta un día que conocí al Señor. Hasta un día que me di de cuenta que el enemigo solamente vino a matar, a robar y a hurtar y a destruir el propósito que hay en ti. Porque cuando tú eres atacado es porque hay propósito. Él te ataca porque tú tienes propósito. El enemigo se fija en lo que tienen propósito. Y la palabra de Dios dice, vamos a seguir leyendo otro punto. Denme un momentito. Aleluya, aleluya. Dice Juan capítulo 5 verso 4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Aleluya, santo Señor. El Señor nos está hablando claramente de la fe. Si nosotros no confiamos en el Señor, de que el Señor va a quitar esos temores, de que el Señor va a quitar esos miedos, ¿cómo vamos a poder tocar un mundo que está perdido? Un mundo que necesita de guerreros. Estamos en una iglesia sentados, estamos ahí y por miedo a veces no hacemos lo que Dios nos está llamando a hacer, pero hoy te dice el Señor, ten fe y levántate de esa banca y haz lo que te mandé a hacer. El Señor me enseñó algo a mí cuando yo comencé a tener mucho miedo. Me dijo, si es para mí que tú lo vas a hacer, no importa, párate y hazlo. Hay mucha gente que
dicen es que tengo miedo porque no, cuando es para el Señor, el Espíritu Santo se va a encargar. El Espíritu Santo está en ti. Dios nunca te vas a dejar en vergüenza. ¿Qué importa lo que digan los demás? Me acuerdo que yo siempre decía, pero es que a mí me dijeron que yo era bruta. Me dijeron que yo no servía para nada. Me dijeron que yo no iba a poder. Hasta que un día el Señor me dijo, tú sí puedes. Lo que pasa es que no te atreves. Hay mucha gente que pueden, pero no se atreven porque el miedo los paraliza. Y ustedes sabían que esa falta de fe, ese miedo también es falta de fe. Porque cuando tenemos miedo es porque no tenemos fe. Hay mucha gente que dice, yo tengo una fe grandísima. Pero cuando tú le dices, ven, párate aquí, te dicen, no. Entonces, leyendo la palabra me entero de que es falta de fe. Yo decía lo mismo, yo tengo una fe. Y de él dice, ven, quiero que ore. Ay, no, yo no me atrevo a pararme ahí. Entonces la palabra nos enseña. La palabra nos adiestra, nos abre los ojos, los sentidos. Cuando comenzamos a leer la palabra te va diciendo cómo caminar, cómo hacer las cosas. La palabra comenzó a enseñarme a mí que me faltaba fe. Me faltaba fe porque muchas veces tenía hasta miedo de quedarme sola en la casa. En el día, era un miedo, era un terror. Quería estar siempre alrededor de alguien. Santo Señor. Yo traigo esta palabra porque el Señor la puso en mi espíritu. Y yo sé que hay mucha gente que quizá están pasando por algo así, quizá no tuvieron una preparación, quizá no tuvieron una escuela, quizá se sienten que no pueden, pero yo sí te puedo decir que no hay nada imposible para el Señor. El Señor usó mucho a Pedro. Yo recuerdo que dice la palabra que Pedro habló. Y cuando Pedro habló, la sabiduría de Pedro era tan grande, todos se quedaron admirados, quedaron avergonzados los que estaban allí. Porque Pedro era humilde. A Dios le gusta la humildad. A Dios le gusta la dedicación, que busquemos los sacrificios. Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Eres nuestra fuerza. Eres el que nos va a guiar. Eres el que nos va a romper todas esas cadenas. Yo andaba encadenada hasta que un día el Señor me las rompió todas. Me dijo, ya, hasta aquí. No puedes seguir escondida. No puedes seguir temiéndole al hombre. La palabra de Dios dice que no temas a hombre. La palabra de Dios dice que permanezca en él y él permanecerá en ti. Cuando no estamos con Dios, cuando no estamos pendientes a la voz de Dios, cuando no escuchamos lo que dice la palabra de Dios, vamos a sentir miedo porque nos estamos alejando. Pero cuando estamos pendientes a la voz de Dios y cuando permanecemos en la confianza en Dios, vamos a poder vencer al mundo. Santo Señor. Yo recuerdo que yo sufrí de gastritis crónica. Estuve al punto de morirme. Y la gastritis que yo tenía era una gastritis mental. La mente hace muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros pensamos y queremos hacer tantas cosas, pero por ese miedo no las hacemos. Y nos quedamos estancados. Y cuando tú no la haces, te da ira, te da rabia, te sientes, pero yo lo pude haber hecho. ¿Cuántas cosas tú no has dejado pasar en tu vida que tú pudiste haber hecho y no las hiciste por miedo? Porque el enemigo te lo impidió, porque tú no estabas pendiente a lo que Dios te estaba diciendo. Yo dejé pasar muchas oportunidades, muchas cosas, antes de venir a los pies de Cristo, porque tenía miedo, porque en mi mente estaba esa niña bruta que no sabía nada. Eso era lo que me decían. Pero cuando Dios rompe esas cadenas, tú entras a otra esfera, tú entras a otro nivel, tú pasas a otro sitio, a otra dimensión. Dios es maravilloso. La gastritis que yo tuve fue tan fuerte que me hallaron una sombra cancerosa en el estómago. Iba a los doctores, vomitaba, náusea, mareo, y yo decía, pero ¿por qué tengo esto? Hacía la dieta.
yo vivía con miedo, tenía miedo, mucho miedo. Me sentía que no era una persona que merecía hablar con otra persona porque yo no tenía educación, porque yo no era una persona al nivel de la otra. Me sentía inútil. El diablo te hace sentir inútil. Las cosas del enemigo traen enfermedades. Mucha gente está equivocado. A veces dicen, pero que no, que lo que yo tengo que ir al médico, que tengo esto. A veces están pasando por estrés, por miedo. Le están abriendo puertas al diablo. El miedo destruye el cuerpo. El médico me dijo, lo que tú tienes es una gastritis crónica. Ya no podemos hacer nada por ti, vete a tu país. Caminando en el conocimiento, recién conociendo las cosas de Dios, el poder de Dios. Tuve consecuencias por no confiar. Hay consecuencias cuando no confiamos. El médico me dijo, tú estás mal, tú tienes que irte. Yo llorando, mi esposo me decía, no te preocupes, yo me mareaba, casi me desmayaba, vomitaba, yo estaba flaca, totalmente delgada. Y era miedo, había mucho miedo en mí. A veces me llamaban, mira, tú puedes hacer esto. Yo me ponía nerviosa y le daba mente y decía, pero yo no puedo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y todas estas cosas me fue dañando, hasta que llegó el punto de que me estaba muriendo. Cuando yo me pongo en el patio de mi casa, me acuerdo a orar, a clamar. Yo le dije al Señor, haz tu santa voluntad en mí, Señor. Pero donde quiera, me voy contigo, Señor. Yo recuerdo que ya no podía más. Y yo sentía como el Señor tocaba mi estómago, sentía una paz. Algo me dijo, Idelice, tiene que dejar de tener tanto miedo, tiene que confiar más en Dios. Yo confié en el Señor, puse mi dolor en las manos de Dios. Cuando yo fui al médico, me dijeron, tú no tienes nada, estás sana. Pero tuve que ser procesada. A veces el Señor nos procesa para ver nuestra fe. Yo dije, yo sé que el Señor me probó a ver hasta dónde yo llegaba, pero cuando tú estás enfermo, tú comienzas, ay, me voy a morir, ay, tengo miedo, ay, esto es lo que me va a pasar, y a declarar, y a sentirte, y a darle cabida al enemigo. Y el miedo trae gastritis, el miedo trae enfermedades. Los pensamientos de la mente pueden dañar el cuerpo. Cuando me dan esa noticia, yo estaba tan contenta. Yo le dije, Señor, yo voy a ser una mujer valiente. Ya hasta aquí llegué. Vamos a confrontar al enemigo, donde quiera que sea lo vamos a confrontar. Pero ya el enemigo no tiene autoridad ni con mis hijos, ni conmigo, ni con mi familia. Esas cadenas se caen y se rompen ahora. Yo les digo a ustedes, toda cadena de miedo en este día la vamos a romper en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque el amor perfecto no tiene temor, dice la palabra de Dios. Y cuando tenemos fe en Dios, estas cosas huyen de nuestras vidas. Nosotros tenemos que saber algo, que el Señor tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. No importa si tú no fuiste a una escuela, no importa lo que tú no pudiste hacer, pero tú estás a tiempo. Tú estás a tiempo, creerle a Dios, decirle, Señor, yo te quiero servir, Señor, yo quiero ser mejor persona, yo me pongo en tus manos, yo quiero que todo lo que me tenía atada ya me deje libre. Orar, clamarle a Dios. Cuando clamamos a Dios, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Hay que vivir para poder hablarlo, porque mucha gente me decía, oh, pero tú me dices, digo, yo lo viví, yo sé lo que te está pasando a ti. Yo conozco una mujer que me da su testimonio y me dice, yo estoy ahora mismo enferma. A ella le hicieron una operación que le sacaron todos los ovarios, todos se los sacaron, estuvo a punto de coger cáncer, se tuvo al morir. Ella me dice, es que yo tengo un miedo, yo voy a mi trabajo y tengo miedo, yo hago esto y tengo miedo, y ella vive así. Hay un miedo que te paraliza.
y tenemos que tener cuidado con ese miedo. Ella está totalmente paralizada. A ella le hicieron la operación, se oró por ella, en el momento una fe, ay sí, voy a estar sana, se salió todo bien, pero por el miedo tan grande volvió otra vez la operación y se le abrió y tuvo un montón de problemas, la tuvieron que volver a llevar. Y ella me dijo a mí, es que yo estaba en mi casa pensando que me iba a morir y pensando esto. Digo yo, pero oraron por ti, saliste bien. ¿Y cuál es la cosa? Me dice, es que tengo miedo. Hay personas que se han quedado en ese miedo, que a veces no hayan que hacer y quieren ir al suicidio porque no pueden vencer ese miedo. Pero para vencer el miedo tenemos que tener fe. Para vencer el miedo tenemos que confiar en el Señor. Y en esta noche me gustaría decirle que el Señor tiene cosas muy grandes para cada uno de nosotros. Que esto es un tiempo de bendición, que si tú estás enfermo, que si has pasado por ese miedo, el Señor te va a sanar, pero confía en Él. El Señor va a romper esas cadenas. Si en tu niñez te dijeron cosas negativas, si en tu niñez te menospreciaron y te dijeron que tú no puedes, tú sabes que, como Dios le dijo a Jeremías, yo estaré contigo. Le dijo a Moisés, yo estaré contigo. El Señor le habló y le dijo que iba a estar ahí. El Señor está con cada uno de nosotros. El Señor quiere bendecir tu vida hoy. El Señor quiere sanarte, restaurarte. El Señor quiere que tú salgas a las naciones. El Señor quiere que tú le hables a este mundo que ahora mismo está pasando por tantas cosas. Todas las cosas que se están viendo, pero con miedo, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Si Moisés hubiese tenido miedo, no hubiese sacado al pueblo del desierto. Si Josué hubiese tenido miedo, no hubiese sacado al pueblo. Si aquellos grandes profetas no se hubiesen enfrentado a la batalla, ¿cómo hubiesen ellos vencido? El miedo no deja que tú venzas, te paraliza, te enferma, te distrae, te destruye. Pero la fe de Dios te fortalece, te levanta, te restaura. Hoy es un día de victoria, hoy es un día donde no solamente somos cristianos por ser cristianos, hoy es un día donde tenemos que levantarnos con la espada del poder de Dios en la mano. Hoy es un día donde tenemos que decir, vamos a vencer a lo que atormentan a nuestros hijos, vamos a vencer lo que está atormentando nuestro matrimonio, nuestras casas, vamos a levantarnos con valor. La palabra de Dios dice que no nos dio un espíritu de cobardía ni de temor, sino de control, de amor y de dominio propio. ¿Cuántas veces quisiste confrontar y no pudiste por el miedo? Y cosas no pudiste arreglar en tu vida porque la dejaste estancada. La dejaste paralizada porque tuviste miedo. ¿Cuántos propósitos no tuviste en tu vida y se quedaron ahí porque tuviste miedo? Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida, pero tienes que ponerte hacia adelante. Cuando aquellos hombres llevaron al inválido a Jesús, ellos rompieron el techo. Entraron al inválido y recibió sanidad. ¿Cuánta gente en la calle no van a necesitar una palabra tuya? A veces el enemigo te va a decir, no hables porque te van a rechazar. Es un espíritu de ofensa y de rechazo. Tenemos que pedirle a Dios de dónde viene eso, porque lo tenemos que romper ahora. No nos podemos quedar de esta manera. A veces una vez hablé de un fertilizante, perdón si no lo digo bien. Pero a veces yo digo, ¿con qué fertilizante te fertilizaron? Es decir, ¿con qué fue que te criaron? ¿Cómo fue que te enseñaron? A veces tenemos que ir a la raíz de todo y romper esas cosas llegando a la raíz. Y saber, bueno, a mí me dijeron esto, pero yo lo cancelo en el nombre de Jesús. A mí me dijeron aquello, yo tuve que llegar a esa raíz y cancelar todas esas cosas. Romper con todas esas cosas, porque todas esas cosas afectan tu vida y afectan a tus hijos. Porque eso es una línea que sigue. Y tus hijos terminan haciendo lo mismo. Si tú no lo rompes, entonces tú vas a contaminar a tus hijos. Tenemos que destruir esa línea de miedo, destruir esa línea de falta de fe. ¿Cómo lo podemos hacer? Peleando con la palabra. Tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a pelear, nos ayuda a combatir todas esas cosas. Santo eres, Señor, aleluya. Santo, santo, gloria a tu nombre. Gracias, Señor.
Y voy a leer el verso de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Dice: antes de que te formaste en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. El Señor no lo afirma para librarnos de toda tu batalla, de toda tu prueba. A veces tenemos que pasar por todas estas pruebas para el Señor decir: tú estás listo y estás fuerte, ahora sí te vas a poder ir a donde te voy a mandar. El Señor está con nosotros. A veces hay muchas personas que se han dejado pisotear del enemigo por la falta de fe y por no darse de cuenta que el Señor está con nosotros. Cuando ellos estaban en la barca, el Señor estaba ahí, pero no lo vieron. Y como quiera declararon y tuvieron miedo. A veces nosotros pensamos que estamos solos, pero el Señor está ahí en todo tiempo ayudándonos. Pero invocar el nombre de Dios y Él te va a escuchar. Y el Señor en esta noche me ha puesto en mi espíritu darle una palabra profética. Santo eres, Señor. Aleluya. Santo, santo. El Señor dice en esta noche que hay cosas grandes que se van a comenzar a desatar en tu vida. El Señor te dice que te va a levantar para llevarte a otra esfera, pero que no debe tener miedo, porque dice el Señor: y conocerá cosas ocultas que jamás ha visto. Yo estoy contigo, no os desmayes. El Señor te dice que en este tiempo es el tiempo donde te necesita. Es el tiempo donde te quiere levantar. Es el tiempo donde te está probando. Es el tiempo donde te dice: yo te voy a sanar. Pero ha dudado, ha tenido miedo. Es el tiempo donde tengo algo grande para ti. Levántate, levántate, despierta tú que duermes, levántate. Te dijeron que tú no valías nada, pero yo te digo que tú vales mucho. Sufriste en ciertos lugares, te maltrataron, te hirieron, pero hoy yo te levanto porque tú vales mucho para mí. Tú eres una pieza importante, te dice el Señor. Levántate, te dice el Señor, porque viene algo grande para ti. Atrévete, 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 porque lo que yo tengo para ti es tan grande que tú jamás te podrás imaginar. Hirieron tu vida, pero hoy yo estoy aquí para restaurarla, te dice el Señor. Camina conmigo, camina conmigo y te pondré de adelante. Tú estarás delante. El Señor le habla a alguien y le dice: esos proyectos que tú tenías en tus manos, yo te los voy a volver a dar. No está perdido, pero esta vez tú vas a caminar como caminó Moisés, como caminó Abraham conmigo, como caminó Elías, porque yo te voy a llevar, yo te voy a guiar. Pero no temas y sé valiente, porque yo estaré contigo, te dice el Señor. Santo jarabarraba la bandara basataquía la barra basaya. Oh, la bandara barra basacaya la basaya. Oh, rabandara basatacarraba la basía la basaya. Yo no te di un espíritu de cobardía. Tú eres de mi siniestre. Este es el tiempo donde yo necesito los adoradores en espíritu y en verdad. Este es el tiempo donde yo necesito hombres y mujeres valientes. Este es el tiempo donde yo uniré todos los huesos secos y le daré
chica la bandara basaya. El enemigo te dijo, tú no vales nada. Tú no vales nada, pero el Señor te libró aquel día. El Señor te libró aquel día y te está diciendo en esta noche, yo te he librado, no para que estés sentado, yo te he librado para que tú salgas y hables lo que yo hice por ti. Arraba la bandara, basatacaya la basaya. Arraba la basataca la basaya. Testifica, te dice el Señor. Testifica. Testifica. Cuando hice el vino y lo multipliqué, estaba dando testimonio de mi poder, te dice el Señor. Ve y testifica. Hay mucho que lo necesita. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Santo, santo. Santo es el Cordero. Santo es el Cordero de Dios. Santo eres, Señor. Toca a tu pueblo, Señor. Toca a tu pueblo en esta noche, Padre. Levanta a tus guerreros. Levanta a tu pueblo. Porque lo que venga no tocarán a tus hijos, sino que tus hijos vencerán lo que viene. Porque tú le has dado la autoridad. Tócalo, Señor. Tócalo, Señor. Tócalo, Señor. Porque pondrán obstáculos, pero no te vencerán. Vendrán tormentas, pero no te tumbarán. Vendrán enfermedades, pero no te vencerán. Porque el propósito que tengo contigo, nadie los podrá quitar. Vuelve, te dice el Señor. Vuelve. 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 Porque te necesito. Vuelve a tu primer amor. Arra la bandara, vas a tocar la barrabaquía, la vasalla. Vuelve a tu primer amor, a ese fuego, no tibio, te quiero caliente. Vuelve, porque voy a poner en tus manos algo que tú no te podrás imaginar. Cuando toque los enfermos serán sanados. Cuando abra tu boca, un pueblo será libertado. Vuelve, 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 te dice el Señor. Vuelve. Arraba la basataca, la bandalla, la barra basacaya. Ora basolanda la rala shalaya. Olo andara basataya de socarraya la sha. Ola basati halara basalaya. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria en este lugar, Señor. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Santo de Israel. Santo de Israel, derrama tu gloria. Hay un pueblo sediento y se levanta para adorar tu santo nombre en espíritu y en verdad. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Abba. Te bendecimos, majestuoso, soberano, poderoso, Rey de verdad. Santo, santo, santo es el Cordero. Santo es el Cordero inmolado. Santo. El Señor te dice, muchas veces no ha creído. Muchas veces ha pensado que no es real, pero es real. Yo soy real. Yo soy el que ha de venir. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Yo soy el que reina por los siglos de los siglos. No me olvide, pueblo. No me olvide, porque estoy aquí para hacer cosas grandes. Te adoramos, Rey. Te bendecimos, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
esta noche. Tú estás aquí, Señor, para libertar, para sanar. Tú estás aquí, Señor, para derribar toda estrategia del enemigo. Tú estás aquí, Señor amado, para quitar aquellas vendas de los ojos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Rey. Mi alma te alaba. Alábale al Señor. Alábale al Señor. Alábale, alábale, alábale. Santo, 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 santo es el Cordero. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuánto da un aplauso fuerte al Señor por la vida de nuestra hermana Idelís? Pero un aplauso más fuerte. Quiero que se ponga de pie un momento y escuche lo que le voy a decir. Aleluya. Yo le he dicho otras veces acerca del poder que tiene la expresión, la palabra. De hecho, la célula que están dando tiene que ver con eso. Yo espero que ustedes hayan podido asimilar ese contenido de esa célula, porque es un asunto muy poderoso. El mundo fue creado por la palabra de Dios. Dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve ahora fue hecho de lo que no se veía. Y de la manera que apareció es cuando Dios hablaba. Dios decía sea y venía. Es decir, ese poder de crear cosas. Y ahora nosotros somos imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué le digo esto? Fíjate cómo Idelís dice que desde temprano eso era lo que le decían. Tú eres bruta, tú no fuiste esto a la escuela. Y le creó una cárcel, le creó una prisión. Se lo creyó y creó una atmósfera y estuvo creciendo, y eso le produjo miedo. Pero no ella, hay mucha gente que creció en hogares donde te dijeron muchas veces que tú no podrás, que tú no puedes hacerlo, que tú no tienes la capacidad. Fueron muchos, quizás en tu vida anterior, las veces que tu ex esposo te maldijo, te dijo un montón de cosas, que tú no tenías valor, que tú no servías. Fueron muchas veces que quizás tu jefe anterior de trabajo te dijo cosas, o sabrá Dios un tío o alguien, algún amigo de la escuela, y causó en ti una cárcel que probablemente ni siquiera la has identificado el día de hoy. Pero Dios hizo una obra en ella, y para mí es un ejemplo de superación. No tuvo la oportunidad de una escuela para hablar, para escribir, y mira, tuvo el valor de pararse aquí hoy por primera vez y ministrar la palabra. Yo estoy muy feliz y contento contigo. Yo creo que Dios va a hacer cosas muy grandes contigo, y esa es la idea de lo que Dios va a hacer con la mayoría de ustedes. Va a desarrollar sus dones. Creo que Idelís Dios la va a usar tremendamente. Ni siquiera hemos comenzado el entrenamiento de líderes, que va a comenzar ahora. El domingo nos vamos a reunir 10 minutos breves, porque antes, cuando los servicios eran de tarde, teníamos el discipulado de 5 a 6, pero ahora hay que buscar un horario. Quiero compartir con algunos de ustedes.